No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, Eduardo Thompson. Mañana finalmente vamos a tener la firma del acuerdo de primera fase entre China y Estados Unidos, que es uno de los eventos más esperados por políticos, economistas, inversionistas en lo que va del año. Para conversar sobre lo que incluye este tratado y las perspectivas para la segunda etapa, estamos con el director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, Jorge Satt. Jorge, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en ¿Cómo Pauta estás? Bloomberg. Buenos días. Hola Gabriela, hola Eduardo. Jorge, mientras estamos a la espera de la firma de mañana, Estados Unidos sacó a China del listado de países que acusa de manipular su moneda. ¿Tiene esto consecuencias palpables para las relaciones comerciales entre ambos países o es más una señal política? Yo lo interpretaría, Gabriela, como una señal para la firma de mañana, una señal de buena voluntad Ujú. temporal en el marco de esta tregua de la fase uno del acuerdo comercial, pero la verdad es que la calificación como manipulador de divisas siempre fue cuestionada por la falta de evidencia de Mm. Estados Unidos respecto a las prácticas de China. El propio Fondo Monetario Internacional el año pasado, cuando se aplica en agosto, dice no hay ninguna evidencia clara, concreta de que China esté manipulando monetariamente para favorecer artificialmente sus exportaciones. Mm. Ujú. Pero no hay tampoco ningún castigo cuando Estados Unidos pone a estos países en el listado, ¿o sí? Más que un castigo concreto, lo que se establece son mayores revisiones, Ok. mayores restricciones, pero no hubo una medida concreta. De hecho, el secretario del Tesoro tuvo que invocar una ley bastante antigua, Mm. que es más flexible para poder declarar a China como manipulador de divisas, pero ya, de acuerdo a lo que señala Bloomberg, Sí. Ujú. ya habría la Restituido, decisión de claro. restar esa calificación. Sí. Jorge, quería Sí. preguntar, ayer estábamos comentando un poco sobre esta firma uno de los ángulos interesantes es que el acuerdo es solo entre China y Estados Unidos. No menciona Claro. aparentemente ningún panel arbitral, no hay terceras partes. No sé si eso quizá en tu opinión puede ser un tema que puede volver a causar un poco de tensión. Recordemos que esta es la fase uno, todavía tiene que venir la fase 2. ¿Qué tan bien armado te parece lo que se sabe hasta ahora del acuerdo? Efectivamente, Eduardo, este es un acuerdo mucho menos extenso que lo que suelen ser estos acuerdos. Va a tener 86 páginas, tiene menciones más bien generales y el mayor valor es que evita la escalada arancelaria. Mm. Porque hay Mm, aranceles que aplicó Estados Unidos a China en sus productos el año pasado, muchos de los cuales se reducen en un 50% y otros se mantienen. ujú. Fíjense que desde antes de la guerra comercial el promedio del arancel de Estados Unidos a China era del 3%, ya está en un 19%. Es decir, hay un daño evidente a Ujú. la economía china. Y este acuerdo, como tú bien señalas, tiene un alcance limitado. Hay temas mucho más de fondo en propiedad intelectual, en el llamado capitalismo estatal Sí. chino que van a seguir pendientes, que son los grandes temas estructurales que busca modificar Estados Unidos. Respecto a la solución de controversia, va a haber una mención a Ujú. que tienen que resolverse los conflictos comerciales entre ambos países de manera justa, Mm. señala el No, comunicado. no más que eso. No, y es siempre en el ámbito Ujú. bilateral. Recordemos que Trump rechaza o le hace el quite a lo multilateral. Hemos visto las dificultades de la propia OMC para renovar su panel de apelación y por lo tanto estamos viendo acá, vamos a tener que conocer el texto, sobre qué es lo que va a decir en esa resolución de controversia entre ambos países, Ujú. pero siempre en el ámbito bilateral. Sí, la que ha sido bastante escéptica de este acuerdo también es la expresidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen. Ayer dijo que la guerra comercial está lejos de terminar. Tú hoy día escribías una columna en el Diario Financiero en el que también eras bastante escéptico de que todavía hay muchísimos otros temas por resolver entre China y Estados Unidos. Efectivamente, lo que yo señalo en la columna de hoy día es que este acuerdo es frágil y que tiene un alcance muy limitado Ujú. por varias razones. La primera es que si ustedes ven lo que se está estudiando hoy día a nivel internacional, hay una tendencia hacia un desacople o hacia un desacoplamiento entre Estados Unidos y China y el mejor ejemplo es la tecnología, donde eventualmente podríamos tener en el futuro una suerte de guerra fría tecnológica, con un desarrollo chino incompatible con el desarrollo americano. Lo segundo, el tema político, que no Mm. podemos dejar de vista acá, que el Made in China 2025 y el America First generan un sentimiento nacionalista y anti el otro país y es rentable políticamente para ambos países. Por lo tanto, en una época electoral que vamos a tener este año, no hay ningún incentivo para anunciar un acuerdo definitivo, más allá de las señales económicas e Sí. incertidumbre. Porque acá, en definitiva, estamos frente a una rivalidad estratégica entre los dos países Mm. y eso va a mantenerse. Esta Ujú. tensa calma que hablamos en la columna, la gran duda es cuánto va a ser
de tenso y cuánto va a ser de calmo. Pero tenemos que acostumbrarnos, por lo menos para la próxima década, a una rivalidad entre los dos países que esperamos se mantenga dentro de ciertos canales y niveles. ¿Tú compartes esta visión de guerra fría, que esto va a seguir, que se está armando como una guerra fría entre China y Estados Unidos? Podríamos decir Sí. una renovada guerra fría, pero sin Ya. lugar a dudas, si uno ve los desarrollos tecnológicos en el Mm. 5G, en la robótica, en la inteligencia artificial, China lo que está tratando es ser cada vez más autosuficiente y tener una autonomía en materia tecnológica porque sabe que esa es la base para el liderazgo del futuro a nivel mundial. ¿Cuándo podríamos tener entonces una segunda fase? Lo que ha anunciado Trump es que la segunda fase sería posterior a la elección de octubre Mm. presidencial y en esa segunda fase se busca entrar a temas más de fondo. ¿Cuáles son esos temas Sí. de fondo? Fundamentalmente es el llamado capitalismo estatal que ha ido creciendo en China, que son todo el apoyo del gobierno a sus empresas públicas que compiten globalmente. Los subsidios, los créditos otorgados de manera más favorable, todos los asuntos de propiedad intelectual, Claro. la exigencia a los inversionistas extranjeros, entre los que están los americanos, de tener un socio local cuando invierte en ese Ujú, país, por lo ujú. tanto, lo que se llama la transferencia forzada de De investigación y conocimiento, claro. desarrollo de conocimiento. Y esos son temas que suponen un cambio del modelo económico chino y es difícil que eso sea en el corto plazo. Sí, porque es ir básicamente contra el modelo que han tenido durante décadas. O sea, ¿qué tan factible ves que China acceda a algo a ceder en esa área? Porque la base de su crecimiento económico ha sido esto del Estado guiando un poco la creación de gigantes, la creación de estos como empresas que son privadas, pero que hasta hay un cierto desconocimiento de qué tanto posee el Estado directamente a estas empresas. Uno de los temas que se ha hablado con Huawei, por Claro. ejemplo, es que cuántas acciones son de la empresa, del Estado. Exactamente, y de hecho China tiene empresas privadas, pero si se fijan en los Mm. sectores estratégicos como Mm. telecomunicaciones son de propiedad pública, China igualmente tiene que ceder, y lo está haciendo de hecho en la fase 1 del acuerdo comercial, porque no olvidemos que ese país asiático ingresó a la OMC el 2001, y Ujú. la Organización Mundial de Comercio tiene principios como la no discriminación, la cláusula de la nación más favorecida, y en consecuencia tiene que cumplir esos principios. Entonces aquí ambas partes van a ceder, pero no necesariamente eso significa que cambie su modelo de desarrollo económico, que se ha abierto hacia el capitalismo, pero que sobre todo en la última parte de Xi Jinping ha ido hacia una mayor estatización o lo que llamamos este capitalismo estatal, donde hay Ujú. una fuerza, una intervención del Estado, una decisión de, por ejemplo, de apoyo financiero mucho mayor a las empresas públicas. Ujú. Estamos conversando con Jorge Satt, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Tú mencionaste, Jorge, el impacto que ha tenido la guerra comercial en el crecimiento de China. De hecho, en el tercer trimestre del año pasado creció 6%, que es el ritmo más bajo desde el 92. Después de esta primera fase, ¿se espera que haya ciertos beneficios en pos del crecimiento de China o no? Debiera ser un alivio. De hecho, las cifras para este año de China anticipan un crecimiento al orden del 5,8, menos del 6%, Para que sería 2020. para el 2020, para este año, exacto. Y si nosotros vemos desde el punto de vista solamente comercial, claramente se ve más afectado China con estas medidas. Recordemos que China también ha hecho lo que se llama la retaliación y también ha aplicado tarifas Claro. a Estados Unidos, pero afecta más directamente a China porque China exporta más que lo que importa desde Estados Unidos. Ahí la razón también del déficit comercial americano. Y esto es un alivio para la cifra económica y recordemos también que China está en un proceso de reconversión de su economía, tratando de orientarla más a los servicios y al consumo interno que a la exportación. Sí. En otras palabras, quiere ir haciéndose menos dependiente, sobre todo de Estados Unidos, y hoy día China tiene una posición estratégica en todas las cadenas de valor del Asia, del sudeste asiático, y es muy interesante ver cómo se desvió el comercio el año pasado, producto de las medidas americanas, hacia países como Tailandia u Ujú. otros del sudeste asiático que comenzaron a importar más productos chinos. Ujú. Bueno, con este mayor crecimiento puede que también haya algún impacto positivo en el precio del cobre, entonces lo que agradecemos desde Chile. Por cierto, Sí, tú mencionaste que en el caso de Estados Unidos no había un impacto tan grande en términos económicos. Ahora, el mercado estima que Estados Unidos creció 2% en 2019, lo que sigue siendo una cifra positiva, pero se aleja de la meta del 3% que había impuesto Donald Trump. ¿Igual hay algo de impacto entonces? claro, hay impacto en Estados Unidos. Veamos en el sector agrícola, Claro. donde se han aplicado medidas. Veamos las empresas americanas que tienen instaladas sus sedes
en China, Ujú. todo el mundo tecnológico, veamos también todo el mercado de los insumos. Recordemos que hoy día el comercio no son de bienes finales, por decirlo de alguna manera, sino que está el procesamiento, Claro. los insumos, los materiales, y todo eso también se ve afectado a Estados Unidos, que es un país que además tiene una creciente deuda pública, como porcentaje del PIB, un creciente déficit, y que si bien sus cifras han sido muy positivas en términos Ujú. de empleo y crecimiento, tiene algunas señales que prenden luces de alarma respecto a su sostenibilidad de largo plazo. Ujú. ¿Y cómo queda Chile dentro de este escenario? Tú lo ves, la Sí. reacción directa es el cobre, pero otro tema que yo quería ver es tu opinión sobre, cómo sabemos, la presencia de China China aumentando su presencia en otras regiones. Chile, entre ellos, por ejemplo, financiando proyectos, comprando empresas y todo eso. El sector eléctrico Sí. en Chile, Exacto, sobre todo. cómo se tiene que jugar esto Chile en este momento entre estos dos gigantes que son nuestro principal socio comercial y uno de los dos, China en primero, Sí. Estados Unidos segundo, ¿no? Suman el 50% de Sí. nuestro intercambio Claro. comercial. El Mm. primer efecto que lo vimos en las cifras del 2019 es que bajan los volúmenes de exportación. Chile bajó un 8% sus volúmenes su monto de exportación, producto de la guerra comercial, porque tiene una sensibilidad muy alta a estos dos países. Eso es lo Ujú. primero. Segundo, como tú decías, Gabriela, el precio del cobre. Y lo tercero, que a mayor incertidumbre disminuye el apetito al riesgo de los Sí. inversionistas. Eso también afecta en decisiones de inversión a las que se suma nuestro delicado contexto nacional. Pero hay un efecto directo y si ustedes me dijeran cuál es la posición que tiene que tomar Chile, esta es una pelea de titanes. Chile Mm. tiene que tomar palco y ser muy práctico Mm. en una relación que está basada en intereses más que en tomar partido por uno Sí. u otro país. Es complicado también porque, por ejemplo, hoy día estaba viendo la noticia que Boris Johnson aparentemente se rehusaría, todo está un poco potencial, a bloquear a que Huawei postule a lo que es la instalación de red 5G en En el Reino Reino Unido. Unido. Entonces todos los países, los demás quedan un poco como atados de mano. O sea, Huawei es popular por vender tecnología a precios menores, pero a la misma vez te haces un enemigo por el otro lado. ¿Qué Y opinas hay sobre ese dudas con tipo la de... protección de datos, Claro. Exacto. qué es lo que se hace con esa información. Huawei ha sido como simbólico porque es como Mm, esta empresa global de China y que muestra este giro mm. hacia la vocación global que ha tenido China en la última década. Pero vemos otros países, Italia Mm. firma la franja de la ruta y la seda. Alemania señala que acepta que China compita por el 5G. Y el 5G tiene un elemento muy relevante, que quien gana el 5G gana el desarrollo posterior. En esto que hablamos del desacople tecnológico entre, Claro, entre porque los ambas, equipos entre después ambas no serán potencias. compatibles. Exactamente. Entonces hay un tema geopolítico y quienes piensan que el conflicto entre China y Estados Unidos solamente comercial es en la punta del iceberg. Mm. Pero aquí hay un Mm, tema geopolítico de rivalidad estratégica donde un brazo es el tecnológico, otro es el arancelario, vamos a ver otro en materia de propiedad intelectual, la carrera armamentista eventualmente con el mayor gasto que está haciendo China también para tener un mayor poderío militar, etcétera. Y eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de estos meses con esta tregua temporal, este calmante. Si ustedes dijeran que ujú. esta fase 1 es una suerte calmante, eh, porque viene todo el periodo electoral en Estados Unidos, que ustedes saben es muy intenso, de Claro. recorrer el país y Mm. evidentemente Trump necesita enfocarse en eso. Una última pregunta. ¿Tú crees, Jorge, que esto lo hemos hablado acá cuando los debates demócratas, el tema de la guerra comercial no sale? No. En los debates demócratas los temas son la salud local, muy enfocados. ¿Tú crees que la guerra comercial está teniendo efecto o podría tener algún efecto político en el tema? Porque Trump tiene, en algunas encuestas aparece todavía muy bien contra Joe Biden, a veces abajo, a veces arriba. Entonces, ¿cómo...? Sí, de hecho, Sí. nosotros mencionábamos acá y lo conversábamos, que puede ser también parte de la estrategia de poner fin a la guerra comercial antes de las elecciones, entonces. Pero según lo que tú nos mencionabas, estamos muy lejos de eso todavía. Sí, hay dos cosas. Primero hay un Mm, dicho americano que dice, all politics are local. O sea, que al final lo que incide en el voto es lo local, salud, educación, pensión, lo que afecta directamente a la realidad y al bolsillo del ciudadano. Y eso es efectivo y hay muchos antecedentes como la elección de Bush padre con Clinton, que Clinton se enfocó en la economía y en lo local. Eso es como lo primero, estrategia política. Y lo segundo es que la guerra comercial sí está comenzando a afectar a sectores reales. El mejor ejemplo es el agrícola, donde hay estados que son claves para la elección, pero si hay uno de los pocos puntos donde los demócratas y republicanos no se polarizan, ¿cuál es? Apuntar con el dedo a China como una ya. amenaza. Sí. Entonces, Ujú. ahí si ustedes se fijan en los debates, todos hablan de la amenaza de China
y en consecuencia electoralmente es un tema que, entre comillas, une a los dos bloques. Sí, de hecho, Obama ya había sido también un acusador, entre comillas, como decías tú, de China mucho antes que Donald Trump tomara este tema en su campaña electoral. Exactamente. Jorge Satt, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, muchas gracias por habernos Muchas acompañado gracias. Muchas nuevamente gracias y buenos en días. Pauta Bloomberg. Gracias.